Amén, amén. Segunda de Corintios, capítulo 9. Vamos a leer el capítulo. Yo leo un versículo, luego ustedes leen el siguiente, como de costumbre. Dice así: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual me notifico entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Amén. Versículo 3. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que viniere conmigo algún macedonio y os halláis desprevenidos, no avergoncemos nosotros, por no decir nosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero digo de que siempre escasamente también llegará el casamiento, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es que os agradezca y abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y paga al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este Espíritu no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por nosotros, a quienes aman a causa de la abundante gracia de Dios en nosotros. Todos juntos, el 15, gracias a Dios por su don inefable. Oremos. Señor y Padre Celestial, una vez más te pedimos, Señor, que nos hables en esta mañana. Quítame a mí, Señor. Habla tú a tu iglesia. Yo también soy parte de tu iglesia. Necesito ser ministrado por ti. Necesito, Señor, que pongas en mí un corazón, Señor, de carne, que escribas tus mandamientos en mi corazón y en mi mente y también en la mente de cada uno de los que aquí están. Gracias por tu palabra. Enseña, Señor, cuál es el mensaje que quieres transmitirnos y ayúdanos a tener una respuesta correcta, Señor, al mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje es De la ley a la gracia. El día de hoy vamos a estar usando mucho nuestras Biblias, vamos a estar recorriendo pasajes bíblicos, así que le animo a agilizar sus dedos y a usar el libro de Dios. Para los que nos visitan por primera vez o los que no tienen mucho conocimiento en cuanto a la administración de la iglesia, sé que quizás la palabra diezmo y ofrenda pueda causar un poco de revolución en nuestras mentes por el daño que algunas personas han hecho con anterioridad. Y voy a tratar de ejemplificarlo de esta manera. Cuando algunos escuchamos la palabra política,
Pensamos inmediatamente, oh no, la política es la cosa más cochina que puede haber. Y a veces escuchamos esas expresiones en la calle, la política, no. Mira, la política es cochina. Yo le dije a fulanito que no le dijo no fuera a estudiar esa carrera de política, pues esa carrera es horrible, es un cochino. Pero la verdad es que no es así. Cuando estudiamos la filosofía de la política, cuando estudiamos la etimología de las palabras, nos encontramos que la política es algo hermoso, es precioso. Como los romanos legislaban a favor de la política y como Sócrates y Aristóteles narran y escriben a favor de la política, es algo que nos hace desear a todos el querer inmiscuirnos en las políticas, porque tiene que ver con lo social. Y de seguro cuando hablamos de diezmos y ofrendas, quizás algunos en nuestras mentes decimos, no, ya vienen ya con su pedidera, ya vienen ya con querer sacarnos la plata del bolsillo, ya, no, tampoco. Y vamos a tratar de descubrir el corazón de Dios a través de lo que Él mismo implementó, que son los diezmos y las ofrendas. Así que vamos a caminar un poco en ese mundo. Y vamos a ir introduciendo algunos conceptos y dónde los conseguimos en la Biblia. Por supuesto, vamos a comenzar con el pie grande, ¿verdad? Vamos a comenzar con lo que es el diezmo. La palabra diezmo es el 10% de algo. ¿Y quién introduce, quién habla por primera vez acerca de la palabra diezmo? Bueno, lo menciona la Biblia, lo menciona la palabra del Señor. ¿Dónde lo menciona? Lo menciona en el libro de Génesis, lo menciona con Abraham. La Biblia menciona en el libro de Génesis, capítulo 14, alguien que por favor lo busque, lo consiga. Génesis capítulo 14, versículo 20. Génesis 14, 20. Es la primera vez que encontramos la palabra diezmos estudiando la Biblia. Y entiéndase que la Biblia es la manera como Dios se ha dado a conocer a nosotros. La Biblia es un compendio de libros y Dios a través de los libros ha usado a grandes hombres de la historia. Grandes por Él así los ha llamado y los ha santificado y ha hecho grandes hombres para Él. Y lo ha usado para escribir la Biblia. Y lo que de Dios se conoce nos es manifiesto. ¿Por qué? Dice Romanos, por todo lo que Él así ha querido enseñar. Amén. Entonces, en Génesis 14:20 dice, bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo por tributo. Y el diezmo de la tierra, perdón, por tributo, hasta allí. Aquí vemos una situación. Abraham sale en guerra con unos reyes por la liberación de su sobrino que había sido cautivo. Se lo habían llevado, ¿verdad? Como esclavo, se lo habían llevado en un botín, se llevaron a su sobrino y dice que él tomó a 300 de sus criados y se fue en armas y luchó contra los reyes que se habían llevado y que habían dominado a Sodoma y se los llevó y lucharon a espada y triunfaron, hermano. ¿Qué le parece? El Señor le dio la victoria a Abraham. Pero cuando Abraham regresaba ya con su sobrino y con el botín de guerra, ¿qué es un botín de guerra? Todas aquellas cosas de valor que ellos pudieron haber encontrado en medio de la guerra. Utensilios de oro, llámese vasos, llámese prendas de oro, llámese espadas, cosas de valor, todas las cosas de valor. Y dicen que se trajeron todas esas cosas. Era una muestra de su triunfo. Y al llegar, dice que alguien le salió al encuentro. ¿Quién le sale al encuentro? Dice Melquisedec, sacerdote, rey de Salem, dice unos versículos anteriores. Dice que le sale al encuentro. Y Abraham, en gratitud, porque Melquisedec le sale al encuentro, pero no fue como que le salió para hacerle obstáculos, o no fue como que le salió para exhortarlo, no, le salió para bendecirlo. Y luego de que Melquisedec bendice a Abraham, en aquel entonces todavía Abraham, cuando lo bendice, Abraham en gratitud
en una manera de decir gracias, dice que toma el 10%, el diezmo de ese botín y se lo entrega a Abraham. Se lo entrega a Melquisedec. Es la primera vez que encontramos la palabra diezmos o diezmo en la Biblia. Más adelante vamos a también a conseguir la palabra diezmo en la Biblia, en el caso de Jacob, nieto de Abraham. Jacob tiene una visión y en esa visión lucha con el ángel de Jehová y le dice, no te soltaré hasta que me bendijeres. Y luego le dice, si me bendijeres de todo lo que me dieres, de todo, yo te daré el 10%. O sea que lo que estamos viendo aquí, en lo que es el diezmo, en el concepto del diezmo que Dios está introduciendo en su palabra, al comienzo, es un diezmo, pero por gratitud. O sea, voy a darte algo, pero como no es cualquier cosa que te voy a dar, voy a ser exacto en lo que te voy a dar y he propuesto darte esto en gratitud. Amén. ¿Sí están conmigo? Luego, más adelante, la palabra diezmo va a tomar otra forma. Ya no va a ser quizás esa manera de gratitud, como en el caso de Abraham o como en el caso de Jacob, su nieto, sino que Dios, habiendo liberado a Israel de Egipto, donde eran esclavos y donde trabajaban para los egipcios, donde eran azotados y donde eran asesinados, Dios habiéndolos sacado con mano poderosa, mostrando su poder, mostrando su autoridad y su soberanía, los saca de Egipto, los lleva al desierto y él dice, yo voy a vivir entre ustedes ahora en adelante y yo los voy a bendecir. Y los voy a bendecir de tal manera que ya ustedes no van a ser un pueblo, no van a ser solamente los hijos de Abraham, sino que van a ser ahora mis hijos, porque yo he pagado un precio por ustedes. ¿Cuál es ese precio? Los he liberado, les he dado poder. Ahora ustedes van a ser mi pueblo, van a hacer lo que yo pido, ¿sí? Y yo los voy a bendecir. Esto se conoce como un pacto, porque es un juramento que Dios hace con el pueblo de Israel. Ustedes van a obedecer mis mandamientos y yo derramaré sobre ustedes ¿qué? Bendición. Amén. Entonces, en este nuevo pacto, en este pacto, en esta promesa que Dios le hace al pueblo de Israel, encontramos en Levítico capítulo 27, Levítico 27, 30, 31 dice, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Una vez más, haciendo una pequeña introducción acerca de lo que el Señor ha hecho con el pueblo de Israel. Él les dice, ahora ustedes son mi pueblo y ahora ustedes van a habitar. Yo voy a hacer de ustedes una gran nación. ¿Y qué se necesita para hacer una gran nación? Necesitamos para hacer una nación unas tierras, ¿cierto? ¿Puede haber una nación sin terreno? No, eso no va a suceder. Toda nación necesita unas tierras que delimite quizás con otra tierra, con otra nación. Dios les da las tierras o le promete tierras a Israel, pero también para ser una nación necesitas tener historia, necesitas saber de dónde viene. Imagínense la nación de Venezuela sin historia, sin pasado, sin nuestros próceres, sin los libertadores, ¿cierto? No seríamos nación porque no sabríamos de dónde vendríamos y hacia dónde vamos a seguir. Dios le da historia a través de Génesis, a través de Moisés, le narra la historia de Abraham y de sus antepasados. Adicional a eso, Dios le da leyes, cómo van a vivir, porque el gobierno ahora no es un gobierno democrático o un gobierno parlamentario, sino que es un gobierno teocrático. Teo de Dios y teocrático de poder. ¿Quién gobierna? Quien gobierna es Dios. El pueblo no tiene rey. Era una diferencia tremenda. ¿Tú te imaginas en ese momento Israel viendo a Egipto? Ellos salen de Egipto y Egipto tiene un rey. ¿Cómo se llama ese rey? Faraón. Pero el resto de los pueblos, el resto de las naciones tenían sus reyes.
Pero Israel siempre ha sido diferente. Y ha sido diferente porque el Señor ha querido que sea diferente. Dice, yo voy a ser tu Dios. Y el gobierno era teocrático. ¿Quién gobernaba, mi hermano? Dios gobernaba. Y en estas leyes que Dios les da para legislar a Israel, los divide primero en 12 tribus. Eso lo vimos la semana pasada, así que voy a ir bastante rápido en eso por temas de tiempo. Vimos cómo Dios separó a Israel en 12 tribus. Y apartó una tribu para él. Y dijo, la tribu de Leví, que la tribu va a ser para mí, para que haga ofrenda y sacrificio, para que me sirva, para que legisle, para que guíe al pueblo en mis estatutos, para que ofrende, haga los sacrificios, entre al tabernáculo, salga al tabernáculo, posteriormente al templo. Y estos son los mandamientos, y ahí conocemos los 10 mandamientos, ¿cierto? No robarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no dirás falso testimonio, no codiciarás, amén. Si está conmigo, él introduce estos mandamientos. Y en no tendrás ídolos delante de mí, porque yo soy Jehová tu fuerte, Jehová tu Dios fuerte y celoso. En esos mandamientos que le amemos con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón, vienen, les decía yo la semana pasada, que un espacio de letras chiquitas, pero esas letras chiquitas son las especificaciones de esa ley. ¿Cómo es que nosotros vamos a adorar a Jehová Dios? ¿Cómo es que Israel va a dejar de ser un pueblo para pasar a ser una nación, para tener legislación? ¿A través de quién? A través de los levitas, ¿sí? A través de las leyes que Dios les va a dar. ¿Cómo es que van a pasar a ser una nación? Y Dios dice, hay que tener mandamientos y leyes claras. Y dentro de estas letras chiquitas de me adorarán, yo soy tu Dios, van a traer los tributos. ¿Sí? ¿Quién de aquí ha pagado alguna vez tributos? Lo que todos en algún momento hemos pagado tributos. El 16% actualmente es lo que se paga del IVA, el impuesto al valor agregado, ¿cierto? Y a comienzo de año también pagamos un tributo, el impuesto sobre la renta. Ese impuesto es la declaración de todos aquellos ingresos que usted ha tenido en ganancia. Las empresas también, ellas declaran impuestos sobre la renta. Cuando vamos a sacar la partida de nacimiento de los niños, cuando son recién nacidos, también se paga un impuesto. Unas estampillas, esos son impuestos, ¿correcto? Entonces, el impuesto que Dios puso al pueblo de Israel ahora se basa en el diezmo. Y quiero hacer una pausa, mis hermanos, porque quiero diferenciar en lo que fue el diezmo en Abraham, en lo que vimos en Génesis, que fue un diezmo de gratitud, y ahora ese diezmo pasa a ser un tributo, un impuesto. Ahora Dios le dice en Levítico, creo que ya lo tiene en Levítico 27, 30, 31, le dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ella. Perdón. Lo que el Señor le está diciendo es que deben traer sus diezmos. Él les explica cómo va a ser. ¿Sabes? No hay un mandamiento al azar. Hay un mandamiento específico y hay un mandamiento de cómo se va a realizar. El mandamiento debe ser llevado a esa tribu que le hablé, a la tribu de Benjamín. ¿Es la tribu? No. A la tribu de Manasés, a la tribu de Leví. Debían llevar sus diezmos. ¿El 10% de qué? ¿O sobre qué? Sobre su ganado y sobre lo que producía el campo, porque Israel era una nación netamente agrícola y ganadera. Entonces ellos debían llevar a los levitas el 10% de ellos. ¿Por qué debían llevar el 10%? Porque Dios le dice, ahora ustedes me pertenecen, pero no solamente ustedes me pertenecen, porque los saqué de Egipto, sino que ahora las tierras en las cuales yo les voy a introducir para que ustedes vivan, son mías. ¿Alguno de aquí ha pagado patente o sabe lo que es pagar patente? La patente es el impuesto al municipio por el terreno que usted está usando.
Las tierras en las cuales Dios los introduce, le dice, esas son mis tierras. Y ese es mi ganado. Y esas son mis semillas. Y esos son mis árboles y esos son mis frutos. Y ustedes son míos. Pero yo voy a dejar que ustedes vivan con una gran parte y ustedes de lo que produce la tierra me van a dar a mí. ¿El qué, mis hermanos? Ese 10%. Qué bueno que van conmigo de la mano. Es el 10%. Entonces pasamos de una gratitud a un tributo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos a una nación que en un gobierno teocrático. Luego, más adelante, seguimos y encontramos, aparte del diezmo, encontramos la ofrenda. ¿Ok? Tenemos lo que es la ofrenda. Y nuevamente, como hice con los diezmos, también es necesario que busquemos e indaguemos cuándo aparece por primera vez la palabra ofrenda en la Biblia. ¿A qué se refiere el Señor con ofrenda? La palabra ofrenda es un regalo a Dios. De hecho, la palabra ofrenda significa regalo. Es lo mismo que la palabra dádiva. Cuando yo le hago una dádiva a mi hijo, estoy hablando de un regalo. Y una ofrenda es un regalo. Lo primero que se menciona en la Biblia sobre una ofrenda es Caín y Abel. ¿Saben esa historia? Sí, saben que Abel ofrendó a Dios ¿de qué? Del ganado, de los corderos. Y dice que ese sacrificio fue agradable a Dios. Esa ofrenda a Dios le agradó. Pero Caín, que era por la parte de las frutas, ¿sí? La siembra, el cultivo, dio también su diezmo, pero esa ofrenda no fue bien recibida. ¿Quién se acuerda por qué esa ofrenda no fue bien recibida? Por la actitud del corazón de Caín. No fue la ofrenda, era la actitud que había en su corazón. Entonces, la ofrenda bien recibida fue la de ¿quién? La de Abel. Ahora, vemos por primera vez en la Biblia la introducción del concepto de la palabra ofrenda como gratitud a Dios. Pero cuando ya Dios toma a Israel y los toma como pueblo, como nación, ya dejan de ser un pueblo, ahora pasan a ser una nación, y Dios le da leyes, Dios les habla acerca de los sacrificios y de las ofrendas que van a hacer. Y Dios les dice, luego de que ustedes paguen el diezmo, el 10% de lo que produce la tierra y el ganado, si alguno cometiere pecado, puede dar una ofrenda de paz. Y entonces llevan una ofrenda a los levitas y esa ofrenda era sacrificada a Dios en un altar y había una propiciación, había una paz. Derribaba aquella enemistad que era causada por el pecado del hombre y Dios. Esta no forma parte del diezmo, no forma parte del impuesto. Y voy a tratar de ejemplificarlo. Esto no va a suceder nunca, pero voy a tratar de ejemplificarlo para que puedan verlo. Esto es como que tenemos aquí una situación, necesitamos asfaltar la entrada de la iglesia. Y imagínense que ya tenemos todo listo para asfaltar. Pero entonces en ese compromiso y en esa acción hacemos todo mal. Y trancamos la calle y traemos el volteo y dejamos la tierra y la arena y las piedras y el asfalto lo tiramos allá y trancamos la calle y la gente no puede pasar. Hicimos lo malo y ahora tenemos a toda la comunidad atrás de nosotros, incluso el mismo gobierno, ¿no? Y nosotros queremos arreglar eso. Y una vez que lo arreglamos, asfaltamos, limpiamos allá afuera, tiramos nuestro piso, yo voy a dar una ofrenda en gratitud. O en este caso en propiciación, en arreglar esa enemistad que quedó con mis vecinos. Voy a hacer una torta, la voy a ir a llevar, voy a hacer esto, lo voy a ir a llevar, voy a poner este espacio a la orden, quizás de alguna actividad en lo que podamos enseñar la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces, esa ofrenda era ¿en qué? En arreglar las enemistades. Y así lo vemos en Levítico.
Se me había pasado por alto un ejemplo que tenía acerca de la gratitud. Yo sé que les di el ejemplo de Abraham, pero tengo un ejemplo muy bonito aquí, un ejemplo de gratitud, en las primeras veces que se menciona la palabra ofrenda en la Biblia, que es el libro de Génesis, capítulo 8, versículo 20. Génesis, capítulo 8, versículo 20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto al altar, en el altar. Este holocausto, esta ofrenda que entrega Noé a Dios luego del diluvio, es una manera de decirle gracias, Señor, por no destruirnos a nosotros también. Se ve reflejado en lo que acabo de decir también. Entonces tenemos ofrenda de gratitud, pero también tenemos una ofrenda de ¿qué? De propiciación, ¿sí? De hacer cesar esa enemistad entre el pecado del hombre y Dios, que es santo. Amén. Pero Levítico no se queda atrás, también lo vemos en Éxodo. Levítico también nos habla acerca del año de reposo. Esto también es un tributo al Señor. El Señor, volvemos una vez más a recordar que Él, una manera de hacer descansar la tierra, dice que es el Shemitah, que es el día o el año de reposo. Levítico 25 del 1 al 4, Levítico 25 del 1 al 4. Vamos a buscarlo, quien lo tenga puede leerlo, por favor. Levítico 25 del 2 al 4. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Amén. Amén. Aquí vemos que parte del pago de tributo por la tierra que el Señor me da para trabajar, yo también debo pagar como tributo el dejar descansar la tierra 7 años. También era un método ecológico muy efectivo. Se trabajaba la siembra y el cultivo durante 6 años y el 7º año no íbamos a tocar esa tierra. Pero pasaba algo más. Allí también había que pagar un tributo. El tributo es que todo lo que naciera por sí solo, por naturaleza, no era del dueño de la tierra, sino que era del dueño de la tierra, del que trabajaba la tierra, ¿sí? Del que iba pasando, de los animales del campo. Todos podían comer de ese año de descanso que el Señor así había establecido. Entonces tenemos como tributo, tenemos el diezmo, y como tributo también tenemos, le dije, el dejar descansar la tierra. ¿Cuándo? Cada 6 años. En el 7º año era una forma de tributo. Amén. Ahora, mire si era importante dejar descansar la tierra, que haciendo este estudio me conseguí esto. Y quiero que vayan todos, por favor, a Crónicas, capítulo 36, Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 36, 20, 21. Cuando lo tenga, digan amén. Segunda de Crónicas 36, del 20 al 21, dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó. Lo que aquí está hablando Segunda de Crónicas es que por causa de la desobediencia y de los pecados que eran muchos de Israel, ellos fueron llevados cautivos ¿a dónde? A Babilonia. ¿Y cuándo iban a regresar? ¿Cuándo Dios había estipulado que regresaran? Cuando descansara la tierra.
El pueblo de Israel no había cumplido este tributo, este mandamiento de trabajar 6 años y dejar que la tierra descansara un 7º año. Y por todos los años que ellos trabajaron y no cumplieron este tributo y este mandamiento, el Señor los tuvo cautivos en la tierra de Babilonia. Tremendo. Eso es, aquí le puse en mis apuntes nota, ojo. Wow, tremendo como el Señor actuaba fuerte. Ahora voy a hacer una pausa. ¿Qué le parecen ustedes esta manera de castigar a Israel? ¿Parece que fue fuerte? ¿Le parece que el Señor es fuego consumidor? ¿Le parece que el Señor es justo? Y téngalo allí presente. Ya vamos a abordar ese punto. Vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando. También tenemos como tributo las primicias. ¿Sí? Las primicias eran ese tributo que todo lo que daba el campo, la primera cosecha, toda la primera cosecha era para el Señor. Y usted tenía entonces que vivir y depender de las cosechas siguientes. Imagínese que usted tiene 5 hectáreas y en esas 5 hectáreas tiene sembrado aguacate. Usted va en la primera cosecha, todo eso era para quién? El 10%, era la primicia. No era el 10%, era la primicia, era toda esa cosecha de los árboles, había que llevarla para donde dijimos, para la tribu de los levitas, que eran los sacerdotes. ¿Sí? ¿Están conmigo? Y luego era que usted podía entonces trabajar con la segunda cosecha. Esto también forma parte de un tributo. Así lo había establecido el Señor. ¿Sabe? Hay otras maneras de tributo. Creo que vamos a ir pasando por cuestiones de tiempo. Pero ya vimos la historia de dónde viene o de dónde procede el diezmo, la ofrenda, cómo eran los tributos. No era solamente diezmo, ¿sí? Habían primicias, habían otro tipo de dejar descansar la tierra, era otro tributo, era otra manera de hacerlo. Había el año de jubileo, que debían perdonar al año 50, deberían perdonar toda deuda que ellos tuvieran. Si el hermano Naxon era un prestamista y el pastor Weicker iba a pedirle por algo, en el año 50, que era el año jubileo, debía perdonar esa deuda. Y se reiniciaban nuevamente las cosas. Era un comienzo, eso también era una manera de tributo. Debían confiar que la providencia del Señor era lo que los iba a sostener y a sustentar. Amén. Entonces, pero no todo fue color de rosa. Porque nuevamente vemos la condición del hombre, vemos nuestra condición, que somos incapaces de sostener la palabra frente a Dios. Nos cuesta sostener la palabra entre nosotros mismos. Imagínate sostener la palabra delante del Señor. Porque ¿cuál era el pacto? ¿Quiénes recuerdan de qué trataba el pacto? El pacto era, yo le doy los mandamientos, ustedes los obedecen y yo los bendigo. ¿Sí? Bendición por la obediencia, pero creo que eso no quedó muy claro. Así que vámonos a Deuteronomio 28, por favor. Deuteronomio capítulo 28. Iba a seguir, pero quiero que esa parte quede muy clara. Deuteronomio capítulo 28. Cuando lo tenga, digan amén. Dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti estas bendiciones y ¿qué? Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas,
Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. El 7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Confirmará Jehová por pueblo, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. El 10, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que había de dar, que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia en la tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirle. El 15, pero acontecerá que si no oyeres, si no lo obedecieres, no cumplieres los mandamientos, la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en tu ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta, maldita tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, maldito el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y la de los rebaños de las ovejas, maldito serás tú al entrar y maldito al salir. Vamos a dejarlo allí. Yo creo que ya quedó bastante claro a qué nos estamos refiriendo. Lo que era obedecer el mandato de Dios, era recibir la obediencia. Este era el pacto. Si obedecías, recibías bendición, pero si desobedecías, recibías las consecuencias de tus actos, maldición sobre la tierra. ¿Y qué creen que fue lo que pasó? Fallaron, como fallamos todos aquí nosotros. ¿Y cómo lo podemos ver? Lo podemos ver en Malaquías 3:10, lo leímos la semana pasada, ¿cierto? Búsquenlo también. Yo les dije que íbamos a buscar bastante Biblia hoy, lo que me quedan unos minutos, ya estamos finalizando. Malaquías 3:10. Malaquías 3:10 dice, maldito, el 9, maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El Señor le está diciendo, maldito sois maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿En qué robaron a Dios? ¿En qué? En los tributos, no los pagaron. No ofrecieron tributo, no dejaron descansar la tierra, lo leímos en Segunda de Crónicas. No cumplieron con las primicias, no cumplieron con la ofrenda en la propiciación de sus pecados. No cumplieron, robaron a Dios, fallaron en el mandamiento. El pacto fue roto, porque el pacto era, tú obedeces y yo te bendigo. Y el Señor, viendo la condición del hombre, de que era incapaz de que él mismo pudiera ser partícipe de ese pacto, el Señor ahora promete algo. ¿Qué le dije lo que era un pacto? Una promesa. El Señor promete algo nuevo. En Jeremías 31:34 dice, he aquí vienes días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido. Que se me perdió. Para ellos, Jehová. Ajá, pero siga. este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus
mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán a ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén, hasta ahí. Hasta ahí. Este nuevo pacto, este nuevo juramento que el Señor está haciendo, se lo está haciendo quien al pueblo de Israel. Le dice, yo escribiré mis mandamientos y mis leyes, ¿en dónde? En sus corazones. Porque aquí el problema es que el pueblo de Israel no puede cumplir con los mandamientos. Ya lo vi, o sea, el Señor fue duro. ¿Cómo fue la paga del pecado? Fue que fueron llevados cautivos, lo dice Segunda de Crónicas. Y el Señor dice, bueno, yo soy un juez, soy justo, hago juicio, pero también soy un Dios de amor. Y nos promete que hará un nuevo pacto donde va a escribir esos mandamientos en nuestros corazones. Y ese pacto lo vemos completo ¿en quién? En Jesús. Amén. ¿Cómo lo vemos completo nosotros en Jesús? Lo vemos completo en Hebreos capítulo 9, versículo 15. Dice que Él, vamos a buscarlo. Hebreos 9, 15. Quien lo tenga puede leerlo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Es Cristo. ¿Qué le dije lo que era la ofrenda? La ofrenda era aquel sacrificio de un animal para la propiciación, para aplacar la ira de Dios por causa del pecado del hombre y restablecer esa comunión. En Jesucristo, en su Hijo, vemos nosotros que fue la ofrenda perfecta. En la cruz del Calvario podemos ver que esa ofrenda única, no muchas veces, única por el pecado de los que creemos en Dios, por el pecado de todos los que confesamos que Él es nuestro Señor, ese sacrificio bastó como única ofrenda. Y si ya la ofrenda fue satisfecha al Señor como propiciación de pecados, en gratitud, entonces, y el diezmo, que lo vimos ya anteriormente como un mandamiento, yo no pude cumplirlo porque yo fallé, entonces hoy, ¿cómo yo puedo cumplir o agradar al Señor a través de los diezmos y a través de la ofrenda? Bueno, en el Nuevo Testamento no conseguimos un mandamiento claro o preciso acerca del diezmo, porque el Señor evolucionó, llevó su pacto a otro nivel, lo llevó a un juramento propio de ¿qué? De hacernos aceptos delante de Él por medio de su Hijo Jesucristo. Lo vemos en Efesios 1 y capítulo 2. Capítulo 1 y capítulo 2. En ese mensaje, en esa propiciación, en esa reconciliación de Cristo que nos reconcilia con el Padre, entonces nosotros podemos ver que ya el diezmo no es obligatorio para nosotros. Pero Pablo, comenzamos leyendo 2 de Corintios, también vemos que Pablo iba a las iglesias, ahora la nación de Israel, que era el pueblo de Dios. Ahora notamos que el pueblo de Dios era ¿quién? Somos nosotros, la iglesia del Señor, constituidos. Ahora Pablo habla a su iglesia, dice, como propusieron ustedes en su corazón de recoger la ofrenda, dice, vamos a pasar por ella, no por obligación, sino que ya ustedes la tengan lista. La Biblia en el libro de Hechos también habla acerca de que los apóstoles tenían todas las cosas en común. Y eso implica que habían las necesidades y las necesidades eran cubiertas. ¿Para qué? Para agradar al Señor. No podemos hablar, no puede introducirse un mandamiento tal como el diezmo en este momento, porque el pacto fue hecho de nuevo, un juramento del Señor, un pacto nuevo, renovado, más potente, más fuerte en Cristo Jesús. Y la Biblia dice que en Él nos fueron hechas todas las cosas. Y los diezmos que eran un tributo, yo doy, obedezco y el Señor me bendice. Pero ¿qué dice Efesios? Que en Él nos fueron dadas todas las cosas. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. ¿En quién? En el diezmo. No, en Cristo Jesús. Así que los diezmos que eran para recibir una bendición, ya recibimos a Cristo.
Y no se nos va a dar bendición fuera de Cristo. Si usted necesita sanidad, déjeme decirle algo, usted no necesita algo fuera de Cristo, usted necesita a Cristo. Si usted necesita vida eterna, Dios no le da aparte vida eterna, Dios le da a su Hijo Jesucristo. Si usted necesita perdón de pecado, Dios no le va a dar perdón de pecado, Dios le da ¿a quién? A Cristo, a Jesucristo. Si usted necesita reconciliarse con el Señor, usted no necesita ofrecer una nueva ofrenda, o Dios le da ¿a quién? A Cristo. Él es la propiciación de nuestros pecados y por lo tanto, entonces, ¿cómo debo yo participar de la obra del Señor? Debo hacerlo de corazón porque ya el sacrificio fue hecho y ya estoy bajo un nuevo pacto donde Él me da salvación, me da vida eterna en Cristo, donde ya yo he sido bendecido en Cristo. Amén. Entonces, terminando, mis hermanos, ya para finalizar, la pregunta más importante, si se habla de diezmo, se habla de ofrenda, ¿cuánto debo dar? ¿Cuánto es lo que yo debo dar? Jesucristo narra la historia de una viuda que él dijo que la viuda dio todo lo que tenía. Él dice, todos los que están aquí dieron de lo que les sobra la ofrenda, pero esta mujer ha dado todo lo que ella tiene. Ya les narré en los apóstoles, ellos daban de acuerdo a la necesidad y dicen que tenían todas las cosas en común. La ofrenda que yo doy no es para esperar algo a cambio de mi Señor, ya mi Señor me lo dio todo. La ofrenda es en gratitud a lo que Él ha hecho en mi vida. La ofrenda que yo puedo compartir es en la necesidad de mi hermana, en la necesidad de mi hermano, en la necesidad de la obra de Dios, en la necesidad de la expansión del Evangelio. El hermano Tony abre un nuevo estudio bíblico, una próxima iglesia. ¿Qué te falta, hermano Tony? Yo quiero ser partícipe, porque a través de la extensión del Evangelio llegó a mi vida y yo creí. Y ahora yo tengo vida eterna, mi familia tiene vida eterna y todos los que estamos aquí tenemos vida eterna. Amén. Entonces, ¿cuánto debo dar? He escuchado varios mensajes y en algunos apuntes, observaba un apunte de un pastor, porque fue mi pastor hace un tiempo atrás, y él decía, yo he propuesto en mi corazón, hermano, he propuesto en mi corazón no dar menos del 10%. Ojo, no como diezmo, no como tributo, sino como ofrenda. He propuesto de lo que el Señor me dé, no dar yo menos de lo que Él me da de un 10%. Porque todo le pertenece a Él. Cristo dio su vida por mí en la cruz. Yo fui comprado con sangre, yo fui salvo con poder. Y en esa gratitud, yo le doy al Señor las necesidades. Y cuando tenemos ese corazón, que es el corazón del Señor, ya yo no puedo ser egoísta. No, ya yo di mi ofrenda. ¿Cuánto es el alfolí? Ya yo di mi ofrenda, me voy. Y veo que la puerta se cayó la reja. Y soy indiferente. No, porque esta es la obra del Señor. ¿Sabe? Y me voy de aquí y salgo. Y bueno, ya di mi ofrenda, no importa lo que pase. Pero escucho que hay una nueva misión. Yo quiero ser partícipe. A lo mejor no tengo la ofrenda. Pero escuché que necesitaban un carro por allá y estaba parado por gasolina y yo tengo gasolina en mi casa, yo puedo ser partícipe de eso. Amén. Un corazón dispuesto, como esa señora que ofrendaba todo de corazón para el Señor, no con necesidad, no con tristeza, sino con un corazón alegre. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor y Padre Celestial, en nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a caminar en integridad, Señor, a dar de corazón, no esperando bendición por interés, por un egoísmo, sino